Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 28 de noviembre, último jueves del mes y del penúltimo mes del año. No queda nada. Bueno, ¿el día cómo viene? Bueno, viene con varias claves destacadas. Me voy a quedar con 3 de ellas. Una, inflación. Vamos a tener dato adelantado IPC de noviembre en nuestro país. Veremos si el ritmo de la subida de precios sigue acelerándose por el encarecimiento de la energía, sobre todo del gas, que se encarece un 8% en el último año, y también de algunos alimentos, frutas, hortalizas y ojo al café. ¿Sabía usted que el precio del café está en su nivel más alto desde 1977? Sí, es por la preocupación que hay sobre la reducción de la oferta, que amenaza aún más con elevar el coste para los consumidores. Una grave sequía en Brasil a principios de año ha avivado la preocupación por la producción del país. Se suma la inquietud por el suministro de granos desde Vietnam, por las fuertes lluvias que llegaron al inicio de la cosecha. Ambos países, Brasil y Vietnam, son los mayores productores mundiales. Muy importante la inflación, ahí están mirando las bolsas y también miran al pavo de Acción de Gracias. Sí, están aprovechando la festividad en Estados Unidos para consolidar niveles menos en renta fija. Ahí los inversores en bonos ponen el foco en Francia y no les está convenciendo lo que ven. La prima de riesgo del país galo, que mide el diferencial entre el interés que paga por su deuda a 10 años y el que paga Alemania, ha escalado hasta los 86 puntos básicos. Es su nivel más alto desde el año 2012. La debilidad del gobierno, al que se le complica recabar apoyos para sacar adelante los presupuestos, está generando muchas dudas sobre la capacidad del país para reducir su déficit y poner en orden unas cuentas públicas que ahora el mercado vigila de forma muy estrecha. Sí, porque ahora el Banco Central Europeo no compra todos los bonos soberanos que se emiten. Los inversores, por lo tanto, han vuelto a poner el foco en los fundamentales. Y ahí en Francia no pintan bien, igual que no pintan bien en Italia. Se perciben los bonos italianos, golpeados también por el elevado endeudamiento y la baja productividad del país. Pagan el 10 años un 3,41% y ahí la prima de riesgo está en 125 puntos básicos. Importante la renta fija, la bolsa y también la arena política. Nueva Comisión Europea. El Parlamento Europeo ha aprobado el equipo de Ursula von der Leyen para su segundo mandato de 5 años como presidenta de la Comisión Europea. Va a empezar el 1 de diciembre. La lista de comisarios de von der Leyen fue respaldada por eurodiputados de centro derecha y de centro izquierda, así como por algunos eurodiputados verdes y la formación de derechas Hermanos de Italia. Votación muy ajustada porque el Partido Popular Europeo votó en contra. Hoy en la entrevista Capital iremos con ello, con los grandes desafíos, y hablaremos con Tony Roldán. Von der Leyen tendrá que hacer frente a las tensiones comerciales mundiales provocadas por el regreso de Trump a la Casa Blanca, que van a incrementar la presión sobre las empresas europeas. Von der Leyen ha dicho además que quiere aumentar el gasto en defensa, reducir la burocracia para mejorar la caída de la actividad en la eurozona y que va a mantener el apoyo a Ucrania. Y otra cosita más, mañana viernes se cumple un mes de la DANA. El Consejo de Ministros, que se ha pasado esta semana de martes a hoy jueves, va a aprobar un plan para renovar el parque automovilístico dañado por la DANA. Va a ser el tercer paquete de ayudas, en total 60 medidas centradas en la recuperación del tejido productivo y también en renovar el parque automovilístico dañado por esta catástrofe. Ojo, porque se han perdido más de 120.000 vehículos, tremendo. Ayer en el Congreso Sánchez acusaba a Amazon de fallar y de no estar a la altura de las responsabilidades, y hoy el presidente de la Comunidad Valenciana volverá a las Cortes para explicar cómo van las tareas de recuperación. De momento, en Valencia la indignación no baja.
los ciudadanos insisten en que las ayudas no están llegando y que faltan muchas manos para retomar la normalidad. Y ojo, porque si usted usa el transporte público, ojo porque los conductores de autobuses urbanos, interurbanos y estatales retoman la huelga hoy y también mañana viernes. Están pidiendo la jubilación anticipada para todo el sector. Hay mucho más. Es jueves. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Christine Lagarde advierte de que la imposición de aranceles por parte de Donald Trump será negativos para el crecimiento global a largo plazo. Palabras de la presidenta del Banco Central Europeo en una entrevista en el Financial Times, en la que apunta también que es difícil evaluar el impacto que puede tener una guerra comercial sobre la inflación. Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau también advierte a Trump de que los aranceles que quiere imponer a sus socios norteamericanos destruirán empleos tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Estamos trabajando con todos los primeros ministros en un enfoque de equipo canadiense, porque así es como defendemos los empleos canadienses de costa a costa. Ayer por la tarde hablé con Donald Trump sobre lo importante que era para nosotros trabajar juntos para resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos como continente, como países, pero también trabajar para hacer crecer nuestra economía y proteger a nuestros trabajadores a ambos lados de la frontera. México también advierte de la pérdida de 400.000 empleos en Estados Unidos por los aranceles. Trump y la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, han hablado por teléfono en las últimas horas y, según el próximo presidente estadounidense, la mandataria mexicana se habría comprometido a detener la inmigración hacia Estados Unidos. Y todo ello mientras Trump sigue perfilando su nuevo gobierno. El último nombramiento es el del general retirado Keith Kellogg como encargado de poner fin a la guerra en Ucrania. Líbano vive su primera madrugada de tregua tras el acuerdo entre Israel y Hezbollah. Tregua que comenzaba hace 24 horas y que ha provocado el desplazamiento de decenas de habitantes al sur del país. Londres se ofrece a apoyar a las fuerzas libanesas para asegurar el alto el fuego en el tiempo. David Lammy es el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Y fuimos el primer país en pedir un alto el fuego. Hemos estado trabajando muy estrechamente con colegas franceses justo detrás del plan Amos-Hochstein. Estoy encantado de que se haya producido un alto el fuego y así se indicó en la reunión del G7 que mantuve en Roma el lunes. Me alegro mucho de que apoyemos a la LAF. Corea del Sur recorta los tipos de interés hasta el 3%. Contra todo pronóstico, el Banco Central del país recorta tipos en 25 puntos básicos y es la primera vez desde 2009 que el organismo acomete 2 recortes consecutivos. Además, el Banco de Corea ha reducido su previsión de crecimiento del PIB para este año 2 décimas hasta el 2,2%. El Parlamento Europeo vota hoy el acuerdo presupuestario alcanzado en la Unión Europea para su presupuesto de 2025. Parlamento que aprobaba ayer la nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, quien señalaba que una de sus primeras grandes iniciativas en su segundo mandato al frente de la institución va a ser impulsar una estrategia económica llamada Brújula de la Competitividad, basada en las recomendaciones del informe elaborado por Mario Draghi. La brújula se construirá sobre 3 pilares del informe Draghi. Primero, cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China. Segundo, un plan conjunto de descarbonización y competitividad. Y tercero, aumentar la seguridad y reducir las dependencias. Increasing security and reducing dependency. Puesta en marcha de la comisión que va a echar a andar de forma oficial el próximo 1 de diciembre con Teresa Rivera como nueva vicepresidenta y comisaria de Transición Limpia, a pesar del voto en contra del Partido Popular. En Francia, el gobierno tendrá que aprobar los presupuestos por decreto ante la falta de apoyos. Presupuestos que incluyen los recortes del gasto público por valor de 40.000 millones de euros y subidas adicionales de impuestos por valor de 20.000 millones. Ante la falta de acuerdo, el gobierno galo tendrá que aprobar estas cuentas por decreto, lo que le obligaría a someterse a una moción de censura. El primer ministro, Michel Barnier, advierte de graves turbulencias en los mercados financieros. Este es un momento muy serio, es el voto sobre el presupuesto de la nación que está en juego y que afecta a la vida de las autoridades locales, el Estado, los hospitales y tantas otras personas. Si hay una alianza entre los votos del señor Mélenchon de la extrema izquierda y los votos de la señora Le Pen, a los que se unirían el Partido Socialista y el Partido Comunista Verde, si caigo el gobierno se detiene. No habrá más presupuesto, habrá una tormenta probablemente bastante seria y serias turbulencias en los mercados financieros. Aquí en España, el Consejo de Ministros aprobará este jueves un nuevo paquete de ayudas por la DANA. Por importe de más de 2.200 millones de euros, como adelantaba ya en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros mañana, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas con 60 medidas diseñadas
para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por esta tragedia. Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. En total son 30 medidas que incluyen ayudas y créditos para la reactivación del comercio local o para reponer vehículos siniestrados por las inundaciones. Además, Agroseguro empieza a pagar hoy las indemnizaciones al campo destruido por las lluvias. Pedro Barato, presidente de Asaja, en estos micrófonos. Aquí hay dos partes. Nosotros tenemos una parte que cubre los seguros agrarios, que ahí las cosas yo creo se están haciendo bien, se están peritando rápidamente, y luego las ayudas puras y duras de las administraciones, que al día de ayer pues me parece que había en torno a 50.000 solicitudes y solamente había apenas 900 personas que habían tenido derecho a esa ayuda. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado IPC del mes de noviembre. Después de que en octubre la inflación repuntara 3 décimas hasta el 1,8%. También vamos a conocer hoy dato de inflación en Alemania. Va a ser a las 10 de la mañana, y todo esto después de que ayer el PCE deflactor en Estados Unidos reflejara una subida de 2 décimas hasta el 2,3%, en línea con lo esperado. Pendientes hoy de Grifols, porque el fondo Brookfield ha hecho oficial su renuncia a presentar una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones sobre la compañía. Abandona las negociaciones y asegura que no está en posición de lanzar una oferta en las circunstancias actuales. Eduardo Breña, fundador de accionistas minoritarios de Grifols, asegura que la retirada de Brookfield es una buena noticia, aunque ayer Grifols hundiera un 9% en bolsa. No es que nosotros consideremos que la OPA o la posible OPA, pseudo-OPA, o la valoración que barajaba Brookfield sea barata. Es que no tiene nada que ver con el valor intrínseco de las acciones y no resiste el más mínimo estudio exhaustivo del negocio de Grifols. Y las bolsas europeas vienen hoy en positivo en una jornada en la que no van a contar con la referencia de Wall Street. Que va a estar cerrado por la festividad del Día de Acción de Gracias. El mercado americano que cerraba con pérdidas este miércoles tras el dato de PCE. Los futuros allí en Estados Unidos suben y están subiendo también de forma algo más abultada los futuros aquí en Europa. Casi medio punto arriba el futuro del DAX y un 0,55% subiendo el futuro del Eurostock 50, un 0,25% arriba el futuro del IBEX 35. Ganancias también para el Nikkei de Tokio de un 0,6%, pérdidas sin embargo en Hong Kong, que se deja más de un 1%, casi medio punto está cayendo la bolsa de Shanghái. Miramos también al mercado de materias primas, caídas a esta hora para los futuros del petróleo, se están dejando casi un 0,3%. La noticia aquí está en que la OPEP ha decidido atrasar al próximo 5 de diciembre la reunión que tenía prevista para este domingo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¡Papá! ¡Adivina adivinanza! Si el león es el rey de la selva, ¿quién es el rey de los bosques? Fácil, el lince ibérico. ¿Y sabes qué? Son muy difíciles de ver, pero me han dicho que hay una pareja en el Zoo de Madrid. ¡Hola! ¡Pues vamos a verlos!
Claro, ven a Zoo Madrid, descubre a los linces ibéricos y contribuye a su protección. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Cada vez está más cerca la factura electrónica obligatoria en España y los últimos datos no son excesivamente positivos. El 84% de los autónomos y pequeñas empresas aún no cumplen con las exigencias de las nuevas normativas, con la actualización legislativa propuesta por la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. La nueva normativa publicada recientemente en el BOE establece que todos los negocios deberán utilizar un software homologado para emitir facturas electrónicas, que incluyen datos específicos como códigos QR, lo cual garantiza la trazabilidad de los registros. La mayoría de los negocios tienen intención de adaptarse en los próximos 6 meses, mientras que el 32% espera completar el proceso en un año. Para facilitar la adaptación, el Gobierno ha anunciado el desarrollo de una solución pública de facturación electrónica, que permitirá a los autónomos y pymes emitir facturas digitales sin necesidad de invertir en un software privado. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Son las 8:17 de la mañana. Me acompaña José Ignacio Gutiérrez. José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Ya te has estado peleando con el coche por la carretera? Ya sabes que esto de la tensión de la hora punta es importante. ¿Pero qué hora punta? Si todavía no es hora punta, ¿no? Sí. Que no, pues si estábamos ya ahí 100.000. No me digas. Exageras. Lo único que a estas horas se aparca todavía. Ah, bueno, eso sí. Me acompaña Juan Rivera. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, es jueves, nos queda poco para el año, poco para la semana, con lo cual son buenas noticias para olvidarse del mundo momentáneamente. Tú estás como yo, en modo polvorón. Totalmente. Yo casi diciembre me lo ventilaba, lo ventilaba. Y ya, es que además llamas a muchos sitios y te dicen, no, hablamos a partir del 15 de enero. Y digo, ¿pero qué pasa? No te dicen ya ni el 7 ni el 8, te dicen el 15. El 15. Digo, ¿y aquí qué hacemos, un break? Bueno, yo no sé. Agustín Baeza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, aquí andamos. ¿Tú cómo vas? Yo me dedico a leer libros de filosofía, porque he visto el panorama, por lo menos... ¿Para intentar comprender lo que está pasando? No para intentar comprenderlo, para relajarme un poco con esto. Digo, para evadirte. No, te das cuenta que en realidad todas estas cosas ya han pasado muchas veces, pero con otros protagonistas y otros escenarios. Bueno, protagonista del día es Ursula von der Leyen. La brújula se construirá sobre 3 pilares del informe Draghi. Primero, cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China. Segundo, un plan conjunto de descarbonización y competitividad. Y tercero, aumentar la seguridad y reducir las dependencias. Increasing security and reducing dependencies. Bueno, nueva Comisión Europea. El Parlamento Europeo ha aprobado el equipo de Ursula von der Leyen para un segundo mandato de 5 años. Comenzará el 1 de diciembre. Entre los grandes desafíos, bueno, sobre todo hacer frente a las tensiones comerciales mundiales provocadas por el regreso de Trump a la Casa Blanca. Y luego, pues también ha dicho von der Leyen que quiere aumentar el gasto en defensa, que quiere reducir la burocracia para mejorar la decaída de la economía europea y que quiere mantener el apoyo a Ucrania. Una estrategia basada en el informe Draghi. Me acompaña Toni Roldán. Toni, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es director del Centro de Políticas Económicas de SADE, autor del libro Un país posible, manual de reformas políticamente viables. Aquí el objetivo de von der Leyen es hacer una Europa más competitiva. Habla de menos burocracia, de más inversión privada, defensa, Ucrania.
¿Cómo puede? Porque hemos perdido ya el tren de la competitividad en Europa. ¿Cómo ves este mandato de von der Leyen, que va muy justita de apoyos? A ver, estamos en una situación, como dice el propio informe Draghi, de reto existencial para la Unión Europea, ¿no? Así lo plantea, es un banquero central. Normalmente, sabes que los banqueros centrales tienden a ser bastante aburridos y cautos en sus expresiones, ¿no? Pero el informe Draghi yo creo que pone números, es un informe de 400 páginas en el que profundiza en los retos estratégicos, geopolíticos y económicos de la Unión, ¿no? Y es el que va a guiar la acción política de von der Leyen en esta en este segundo colegio de comisarios. Y el diagnóstico es durísimo para Europa. El planteamiento que hace Draghi es que desde alrededor de principios de los 2000, como consecuencia de la primera gran revolución digital, de las tecnologías asociadas a Internet y comunicación y demás, Europa empieza a quedarse atrás en términos de productividad de manera muy clara. Desde entonces, el crecimiento de la productividad ha sido el doble en Estados Unidos en relación a Europa. Y eso se junta con una serie de retos más estructurales muy grandes, ¿no? Tú habías basado tu modelo de crecimiento en una energía barata que provenía de Rusia, cosa que ya no puede ser, o sea, una dependencia que se convierte en una vulnerabilidad. Habías basado tu sistema comercial y de crecimiento económico en unas economías abiertas, un sistema multilateral de confianza mutua, que se está desmoronando desde hace tiempo, ya desde la primera ronda Trump con Estados Unidos, pero también con China asumiendo un rol geoestratégico mucho más agresivo. Y de pronto ha habido un despertar de alguna manera europeo en el que nos hemos dado cuenta de que los otros jugaban con el terreno inclinado a su favor, que estaban subvencionando masivamente a empresas, que estaban usando política comercial de manera muy agresiva, y que Europa tenía que ponerse las pilas. El problema es que tenemos un sistema de gobernanza complejo. Al principio éramos pocos países, pero claro, con 27 es otra de las cosas en las que se enfoca Draghi. Es difícil ser operativos y tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí hay muchos jugadores o veto players, ¿no? Jugadores que vetan. Y lo que dice Draghi es que a lo mejor debemos empezar a avanzar en diferentes velocidades antes de que nos sigan frenando, pues si no, como digo, es un reto existencial para Europa. Está en juego nuestro sistema de valores y nuestra manera de entender el mundo si no reaccionamos. Ayer von der Leyen resaltaba que la inversión de las empresas europeas en I+D representa solo el 1,3% del PIB, y decía que está alejado de la inversión de las compañías chinas o de la inversión de las americanas, que es el 2,4% del Producto Interior Bruto. Tony, ¿cómo Europa puede despertar la inversión privada? A ver, hay varias palancas, ¿no? O sea, tú tienes un reto para empezar, que en el que se centra Draghi mucho, que es la fragmentación del mercado interior, ¿no? También eso tiene que ver con el informe Letta, que se publicó unos meses antes que el de Draghi, ¿no? Que era el single market, el mercado interior, ¿no? Es eliminar barreras. Claro, si tú eres una empresa y quieres escalar tus productos y tú estás en China, pues tienes un mercado automáticamente de 1.000 y pico millones de personas. Aquí pues a cada país tienes que ir a una regulación específica, probablemente en el momento en que quieres escalar, y eso da números específicos Draghi, por ejemplo, con las startups en la última década, ¿no? Dice que de las 147 unicornios, ¿no?, que son grandes startups que han consolidado su crecimiento que ha tenido Europa, más de 40, cuando tienen que escalar para buscar mayor financiación, para buscar mayores mercados, para convertirse realmente en empresas punteras globales, se van a otros lugares porque no encuentran esa financiación, porque no encuentran ese mercado, porque hay demasiada fragmentación, ¿no? Por lo tanto, ese es un reto muy importante. Un segundo elemento, aparte del regulatorio, es el de la inversión. A nivel nacional invertimos, pero invertimos cada uno en unas cosas de manera poco coordinada, ¿no? De manera poco focalizada. Y en cambio, pues Estados Unidos a nivel federal en I+D tiene una inversión mucho más fuerte. China también, ¿no? Y lo que dice Draghi es tenemos que invertir alrededor del 5% del PIB europeo anual, que es, pues digamos, 3 veces más de lo que fue el Plan Marshall en su momento, ¿no? Por lo tanto, un reto de inversión gigante para poder al menos no perder el tren en algunas de las tecnologías
de futuro que van a liderar el crecimiento de la productividad en los próximos años, ¿no? Porque las otras ya lo hemos perdido. Dos cositas más, muy rapidito. Ayer von der Leyen insistía en racionalizar las normas, reducir la carga sobre las empresas, dar mayor seguridad jurídica, luchar contra el deterioro competitivo de la economía continental. A mí la música ya me suena y me da la sensación de que la llevamos escuchando muchos años, pero falta meterse más en acción. ¿Realmente va a poder meterse en acción con tan pocos apoyos, con una fragilidad de gobierno tan abultada? Sí, o sea, efectivamente, alrededor del 50% de las pymes europeas declaran que su principal problema es un problema de burocracia y de regulación y de dificultades, digamos, administrativas, ¿no? Que se pudiera reducir, sería estupendo. Hay varias iniciativas que están bien en esa dirección, también en España, yo creo que el problema de von der Leyen no es tanto la aritmética en el Parlamento Europeo, que es relevante, pero es solventable. Sabes que al final tienes mayoría entre las grandes tres familias, entre las tres fuerzas europeas, que son los conservadores del Partido Popular Europeo, los socialistas y ALDE, el Grupo Liberal, ¿no? Entonces, bueno, al final tienes que encontrar algunas agendas serán más difíciles, pero en general habrá mayorías. El reto está en la debilidad política que tiene Alemania y Francia en estos momentos, ¿no? Si tú no tienes, tú para avanzar necesitas una Alemania y una Francia que esté empujando con liderazgos fuertes y demás, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Si hay una buena noticia de la victoria de Trump, es precisamente que contribuye a espabilar a los países europeos y a reaccionar en la línea de lo que plantea Draghi, ¿no? Porque si no, realmente, pues bueno, nos quedaremos atrás. Claro. ¿Tú lo ves positivo, el tema de los aranceles de Trump? Porque ahí puede tener un impacto muy importante en lo que es Europa, ¿no? En la economía de la empresa, en la inflación. No, yo no lo veo nada positivo. No, has dicho por espabilar, positivo, ¿no? Para que Europa espabile. Me parece desastroso. O sea, nosotros hemos vivido en 50 años de paz, gracias en gran parte a la confianza en un espacio multilateral en el que se negociaban en el marco de la OMC, con estructuras que han permitido negociar en vez de competir y escalar en aranceles. En historias pasadas hemos vivido, digamos, estos son los capítulos previos a catástrofes en el continente europeo, ¿no? Cuando crece la desconfianza, cuando aumentan los aranceles y aumenta una escalada que puede llevar, a unos costes económicos enormes. Al final es como un impuesto en los consumidores. Los aranceles, ¿no? Temporalmente pueden servir para algunos objetivos nacionales muy egoístas, pero a la larga perjudican a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un error. Yo creo que el planteamiento que hace Lagarde hoy en Financial Times es muy importante. Creo que lo importante es rebajar esa escalada, pero sí que hay un elemento también relevante, que es que el mundo ya no es, digamos, horizontal, digamos, ya funciona en regiones. Entonces lo que es normal es que los países comercien más con los que tienen confianza. Tú no quieres depender de autócratas para bienes esenciales, eso lo vimos en la pandemia, o para tu energía. Por tanto, sí que es normal que haya esto que le llaman nearshoring, ¿no? O acercar o friendshoring, ¿no? Acercar tus productos a los países amigos, ¿no? Y depender de amigos para no tener tantos problemas. Toni Roldán, muchísimas gracias por estas valoraciones, por este análisis, y que tengas buen día. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias, adiós. A ti la música, José Ignacio, ¿cómo te suena? Más inversión privada, menos regulación. A mí esto me suena muy bien. Pero ¿cómo se puede espolear esa inversión privada? Yo creo que aquí hay, si recordáis en la primera etapa de Trump, hubo una negociación Unión Europea-Estados Unidos, que ha quedado ahí también y que yo creo que se va a retomar, en la que Estados Unidos ponía una serie de condicionantes a la Unión Europea para acercarla a su modelo de mercado americano. Estructura del mercado laboral, desregularización de muchos de los aspectos del comercio, más libertad de mercado. Y si eso no lo aceptamos dentro de la negociación, lo que va a hacer la nueva administración Trump va a ser imponer aranceles. Y yo creo que ese es uno de los factores que puede hacer que Europa tenga que replantearse su situación y entonces tenga que buscar competitividad.
Y yo creo que hay otro factor también muy importante, que es todo el sector de defensa, que es un pilar muy importante de la economía americana, que Europa lo ha tenido dormido esos 50 años de paz. Parece que Europa, bueno, con que esté Estados Unidos detrás valía. Eso es uno de los factores que también... No olvidemos cómo se produce la recuperación de Alemania entre guerras, precisamente con el desarrollo de la industria armamentística. La defensa es inversión en tecnología. Si Europa sabe despertarse y nos ponemos de acuerdo en algunas materias, yo creo que es una oportunidad. Yo creo que esto hay que verlo como una oportunidad. Cuando hay grandes amenazas es cuando surgen las grandes oportunidades. Juan. Yo estoy de acuerdo con lo que... Hay dos cosas referente a lo que ha dicho Tony en la entrevista que me han llamado la atención. La primera de ellas es el foco que ha puesto sobre la entrevista de Christine Lagarde en el FTOI y su llamamiento a la prudencia en relación a posibles guerras comerciales con Estados Unidos. Es decir, no le tires una piedra al oso porque el oso se puede enfadar, ¿vale? Es más inteligente entrar en un juego de concesiones y de diálogo buscando comprar, como tú decías, oye, Estados Unidos tiene una industria puntera en armamento y en defensa, vamos a ir por ahí. La posición de Estados Unidos en gas natural licuado es muy buena y con el lío que tenemos en Ucrania también puede ser una buena alternativa. Yo te doy, tú me das, el quid pro quo clásico. Y lo segundo que ha dicho referente al mandato de von der Leyen y cómo está líder supremo de la Unión Europea, porque yo creo que esto, lo que ha pasado ayer, afianza el liderazgo centralista de von der Leyen, está relacionado con cómo financias el crecimiento y cómo financias la competitividad de Europa. Para esto son necesarios mercados de capitales fuertes, sólidos y grandes, como tiene Estados Unidos, que Europa no lo tiene hoy porque está pendiente la reforma y la unificación de los mercados de capitales. Había un papel hace poco del European Policy Center, donde está Judith Arnal, creo, o de un think tank en Bruselas, que hacía referencia a esta reforma como una de las centrales. Yo creo que esa cuestión, más que pensar en cómo tiene que ser Europa más competitiva, que lo tienes en el informe Draghi, está en cómo financias todo eso. Agustín. Pues yo me acuerdo que cuando estábamos en la facultad estudiando nos contaban los profesores, y luego se lo contamos nosotros a los alumnos cuando fuimos profesores, que en materia de políticas económicas existe una cosa que no nos gusta mucho, pero que todo gobierno debe saber. Y el de la Comisión Europea no debe saberlo. Y es que existen cuando tú pones en marcha una política, tienes que pensar qué va a pasar con la política de al lado. Es decir, yo creo que hay como demasiados... O sea, tú escuchas la música y dices, bueno, hay como demasiados objetivos que creo que pueden ser hasta contradictorios entre sí. Es decir, es muy difícil balancear de alguna manera todas esas políticas. Hay dos elementos que a mí siempre, cuando hablamos de esta comparación Unión Europea-Estados Unidos, se me vienen a la cabeza. La primera, Estados Unidos es un país y la Unión Europea es un club de países. Esto ya para empezar genera problemas de muy diversa índole. Trump no tiene que negociar con nadie su política, no, con su secretario de... Y aquí hay que contentar a 27. Claro, y esto es un problema, pero esa es y en mi casa somos 5, nunca la estamos gobernanza de acuerdo, que nos hemos dado, porque además no puede ser de otra manera la gobernanza, porque somos 27 países soberanos que decidimos renunciar a parte de nuestras soberanías, aparte, no a toda, para unirnos, para ser más grandes y competitivos a nivel internacional. Eso tiene su parte buena, pero tiene su parte también menos buena, que es esta. Es decir, que a la hora de negociar o a la hora con China o cómo nos vamos a trabajar con China. Entonces, esta es la primera cuestión. Yo creo que se nos olvida muchas veces esa diferencia. Y la segunda es la que digo. Creo que se están poniendo encima de la mesa demasiadas políticas que yo no sé si son alcanzables, porque hay un elemento también muy diferenciado. Eso que llamamos estado de bienestar, que ahora parece que está de capa caída, que es la razón por la que muchísima gente quiere entrar en Europa, no existe como tal ni en China ni en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres trabajar con las políticas que se hacen en China o en Estados Unidos, vamos a decirlo, en materia de innovación, en materia de defensa, en materia de seguridad, etcétera, vas a tener que renunciar a parcelas de eso, de que llamamos estado de bienestar. No se van a poder mantener todas las políticas al unísono. Va a haber un trade-off y hay que elegir. Nosotros elegimos no, hacemos paradita, publicidad y a la vuelta. Os seguimos con más cosas. No sé si daros a elegir o no, ¿eh? No sé. Sí, ¿me vais a proponer? Uy, miedo me da. Publicidad y vamos a ello.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde €1 al mes y ahorras 801 € entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor. Solo hoy y mañana en el Black Friday total del Corte Inglés tienes hasta un 40% en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 15% de regalo para tus próximas compras del sábado 30 hasta el lunes 2 de diciembre en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda web y app. Todo es reemplazable. Todo excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Black Friday en un banco. ¿Black Friday en un banco? ¿Black Friday en un banco? Black Friday en un banco. Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 € en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 € o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta. Solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, que tengo aquí a mis invitados hoy, aquí desgranando la actualidad. Me gustaría que escucharan la tertulia que se monta en la parada publicitaria. Hoy con José Ignacio Gutiérrez, Juan Rivera y Agustín Baeza. Hoy hablábamos del tema de Yolanda Díaz. Primero abrió la batalla de la reducción de la jornada laboral y a por ello que ha ido. Ahora salario mínimo interprofesional y UGT dice que todavía más arriba, 1.300 €, que... menos no, para luchar contra la pérdida de poder adquisitivo. Oye, y lo siguiente va a ser encarecer los despidos. ¿Qué? ¿Qué te parece? O sea, a ver, tú sabes el que yo contenido, tengo mi parte... pero luego también ella, porque ahora o siempre ha sido así. No, yo tengo también mi parte sindical, porque también soy sindicalista. Entonces, hay algunos aspectos, como todo lo que es la indemnización por despidos improcedentes, que incluso la Unión Europea había pedido a España que lo revisara para elevarlo, que puede ser visto, pero hay aspectos también que nos preocupa tremendamente. El salario mínimo interprofesional no puede seguir en una escalada permanente e imparable, porque no son los mismos las grandes empresas, los comentábamos antes, las medianas, que las pymes y microempresas, y ya no hablamos de las startups. ¿Por qué? El tejido empresarial español, el 95% son microempresas. Todo el tejido empresarial rural, ¿no?, de esa España vaciada, no tiene la misma capacidad de sostener la subida del salario mínimo interprofesional más la subida de los costes sociales. Que es que cuando o un encarecimiento del despido, ¿no? O de los diferentes factores que tiene una empresa, como puede ser combustible, materias primas, etcétera y etcétera. Entonces, estamos poniendo en peligro lo que es el tejido empresarial español, que es el 90 y tantos %, son microempresas o pequeñas empresas, son pymes, y que no pueden seguir en esa línea. El tema de la reducción horaria no es tanto un problema, porque yo creo que es que muchos no somos capaces de entender que en las empresas se trabaja el tiempo que es necesario en muchas de ellas. Y si no hay momentos que no es tan necesario, hay una flexibilidad horaria muy importante. Esa rigidez horaria solamente se tiene en muy grandes empresas, que tienen capacidad de negociar además convenios perfectamente donde se han aplicado esas reducciones horarias. Ese no es un tema, eso es un tema de batalla ideológica, punto. Pero sí me preocupa muchísimo el salario mínimo interprofesional, porque sí es una amenaza muy importante, porque atacamos a las pymes y microempresas. Es que es el 90 y pico % de nuestro tejido empresarial. Juan. Yo no estoy de acuerdo contigo en lo que comentas de la rigidez horaria, ¿vale? Y te voy a poner un ejemplo.
Si tienes una norma, las normas se hacen... se pueden hacer para mejorar, digamos, el funcionamiento de la estructura económica del país y del tejido empresarial, pero también se hacen con ánimo recaudador y revanchista, en cierto sentido, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a imponer un horario a todas las empresas y voy a obligar a todas las empresas a controlar el horario y voy a crear una burocracia alrededor del control del horario y del control de la presencia de trabajo, ¿vale? Y me voy a poner a auditar y voy a poner... Generas tal burocracia alrededor de eso, evidentemente a una empresa que tiene 20 empleados no le va a venir una inspección de trabajo, ¿vale? Pero a una empresa que tiene 1.200 empleados sí que le irá una inspección de trabajo. Y si es una marca reconocida, eso será un trofeo para el Ministerio de Trabajo. Porque es lógico, porque nos movemos en base a estas son mis victorias. Entonces, ¿cuánto eficiente es eso de cara a un mejor funcionamiento del mercado laboral? ¿Vale? Estoy totalmente a favor de recuperar el poder adquisitivo y subir los salarios, pero si lo que haces es distorsionar el mercado de trabajo y haces que si antes tenías 40.000 empresarios que empleaban 5 personas, ahora solamente pueden contratar 4 por el encarecimiento de los costes, ¿dónde va el resto? ¿Se van a grandes empresas? Yo quiero que haya menos empresas donde la gente gana más dinero y se cree más prosperidad y más innovación. Carta a los Reyes Magos, Agustín, vamos. Pues mira, a mí me parece una irresponsabilidad que desde la llamada izquierda gobernante, en aras de una batalla ideológica o decir a la gente, mirad qué bien lo estamos haciendo, los salarios no se pueden subir por decreto. Esto lo sabe, vamos, lo debería saber cualquiera. Ni siquiera subiendo el salario mínimo tú garantizas que haya, digamos, un elemento de que se suben realmente los salarios, porque automáticamente la realidad se reajusta. ¿Y cuál es la realidad? Tenemos una realidad que lo hemos hablado 20.000 veces. Tenemos un sistema económico que no es competitivo y que no es productivo. Ayer escuchaba, no me acuerdo a quién escuchaba hablar, no sé si era alguien del gobierno en Sumar, que decía, digo, es una frase como muy brillante para mí, ¿no? Vamos a subir el salario mínimo, vamos a reducir la jornada y entonces mejoraremos la productividad. Bueno, creo que debería reflexionar sobre quién le ha dado el título de economista a esa persona que dice esto, porque esto no funciona así. Y lo más lamentable de todo esto es que muchísima gente que realmente tiene salarios bajos, que lo pasa mal, etcétera, etcétera, puede llegar a pensar que hay un gobierno que le va a subir poco menos que el salario por decreto. Y esto nunca funciona de esta manera porque la estructura económica es la que es. No es la que nos gustaría que sea, es la que es. Yo siempre pongo un mismo ejemplo. Los bares. Tejido empresarial por antonomasia en este país. Hay 200, 300, 400.000 bares en todo el país. El 90% de los bares es un negocio que permite pagar un par de salarios bajitos a 2 o 3 personas. El bar no tiene por qué, porque la gente no está dispuesta. La gente quiere seguir tomándose cañas a 2 euros o a 1,5 €. No quiere pagar 10 euros por una cerveza como te pagan en Europa. Por lo tanto, no puedes pagar salarios a un camarero en un bar porque no hay forma de hacerlo. Esto es la realidad. Luego me voy a publicidad, a la vuelta. Hemos hablado de salarios, despido, hemos hablado de reducción de jornada laboral, inflación. Vamos a tener dato de inflación hoy a las 9 de la mañana. Llevamos unos cuantos meses con una ligera tendencia al alza y no sé si habéis visto algunos de los componentes de la inflación, como por ejemplo el gas, como por ejemplo el café, que están otra vez al alza. Lo de domar la inflación nos tenemos que olvidar durante un tiempo, pensando también en 2025, tema aranceles Trump. Publicidad y me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con NavaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en NavaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Solo hasta mañana en el Black Friday total del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deportes, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 15% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 2 en todo. Consulta condiciones, solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda web y app. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, vamos a tener dato de inflación hoy a las 9 de la mañana. ¿Qué? Bueno, hombre, vamos a ver. Esto no es un 10% de inflación. Hombre, un 7, no, hombre, ni un 6. No. Es que eso era un drama. Estamos obsesionados con que tenemos que ir a ese 2% y ya hace tiempo que venimos diciendo que el 2% es una referencia. A más arriba, más abajo. Esa es la referencia, no nos podemos obsesionar tampoco. Es verdad que va a haber factores inflacionistas, en algunas materias primas. Entramos también a la temporada de invierno, con lo cual se va a disparar también el consumo energético. Bueno, pero... No, ya se ha disparado el gas un 8% en el último año. Sí, claro, es que ten en cuenta que esos son contratos que se realizan previamente. Los contratos energéticos llevan un plazo al menos de 6 meses desde que se realizan. Entonces, no estamos en un proceso, excesivamente preocupante en materia de inflación. Quedar por debajo del 3% en un ejercicio como este, yo creo que sería un logro importante. Y luego vamos a ver el ejercicio 2025, en qué parámetros nos movemos. Yo también digo una cosa, y yo creo que me lo habéis dicho, me habéis oído mucho. Un proceso de bajada de tipos también tiene un proceso de reducción de costes de financiación, importantes en las empresas, con lo cual también tiene un proceso de aminoración de la inflación, aunque puede disparar el consumo. Entonces, hay factores también positivos. Mientras no tengamos cisnes negros, como pueden ser estrangulamientos de todos los sistemas de distribución europeo mundiales de materias primas, yo creo que la cuestión inflacionaria está dentro de unos márgenes muy razonables. ¿Tú también lo crees, Agustín? Fíjate, yo voy a decir, estoy de acuerdo con que los parámetros de los que nos movemos ahora son más razonables. A mí lo que me preocupa es que la inflación pasada, fíjate lo que yo veo del pasado, la inflación pasada se ha acumulado de alguna forma y la gente lo naturaliza. Es decir, por ejemplo, el coste de la vida. Claro, el coste de la vida. Es decir, este es el problema. Porque luego está, yo que fui profesor de historia del pensamiento económico, que es una cosa muy friki. Claro, yo siempre tiendo a pensar que las cosas van bien y que, por ejemplo, los grandes macromagnitudes reflejan no ya el estado de la economía de un país, sino el estado del bienestar de un país. Y cada vez hay más distancia entre lo que te dicen las cifras macro y la realidad palpable que tienen los ciudadanos en la calle. Y esto, por ejemplo, es un elemento. Es decir, ¿cuál es la carestía, por ejemplo, del coste de la vida? ¿Cuál es en los últimos 10 años? Si nos vamos a los alimentos, es terrorífico. Para la gente que vive, vamos a decir, un poco al día, esa gente está es decir, cuando oye hablar de la inflación se le ponen los pelos como escarpias porque se acumula, porque ha habido una acumulación de inflación que no se ha ido para atrás. Es decir, los precios de los alimentos que se han incrementado sustancialmente en los últimos 6, 7, 8 años, no han dicho, bueno, es que ahora han bajado porque se ha reducido la inflación anual y por tanto vuelven a los parámetros de antes. No han vuelto a los parámetros de antes, se han quedado. Esa acumulación de costes, de precios, etcétera, con todas sus cosas. Con lo cual, es muy importante también tener en cuenta
el efecto acumulativo, no solamente el dato yo siempre pienso en el bienestar de la gente, no me refiero solamente a la forma en que funcionan las macromagnitudes. Juan, rápido que me voy. 3%, que es un número razonable, no va a haber grandes sobresaltos y hay que estar preparados para el 25. Bueno, miedo me da el 25. Juan Riera, Agustín Baeza, José Ignacio Gutiérrez, un auténtico placer, gracias y a por el jueves. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera que la jornada esté dominada por condiciones anticiclónicas sobre la península y Baleares, caracterizadas por cielos mayoritariamente despejados, acompañados de intervalos de nubes altas. En el extremo este de Galicia, la cercanía de un frente podría incrementar la nubosidad con posibilidad de alguna precipitación ligera. En Canarias predominará el tiempo estable con intervalos de nubes medias y altas sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas máximas mostrarán un ascenso generalizado salvo en el arco mediterráneo y el entorno del Valle del Ebro, donde se mantendrán estables. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Ocho minutos, llegamos a las 9. Es jueves 28 ya de noviembre y vamos a mirar los mercados para ver por dónde vienen. De momento muy paraditos porque Wall Street está con el pavo, celebrando el Día de Acción de Gracias. Vamos a mirar Europa y vamos a mirar a España para ver cómo vienen los futuros en esta penúltima sesión de la semana y también del mes. Ángel Lozano, futuros, ¿cómo vienen? Vienen en positivo, un 0,2% de subida para el futuro del IBEX 35, final de semana atípico por la festividad en Wall Street, donde se celebra el Día de Acción de Gracias. Mañana habrá media sesión, pero serán muchos los inversores que estén disfrutando del puente. Por lo tanto, será una jornada en la que tampoco conoceremos referencias. Hoy estamos pendientes de los datos de IPC adelantados del mes de noviembre, tanto en España como en Alemania. Los inversores creen que el IPC de España puede subir del 1,8 al 2,4 y el de Alemania del 2 al 2,3. También miraremos muy de cerca a Francia por las dudas que hay sobre la continuidad del gobierno. Tenemos además precios de producción en Italia, índice de confianza del consumidor de la eurozona de noviembre y cotizarán las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una entrevista en Financial Times, la primera desde la elección de Donald Trump. Tenemos la prima de riesgo en 76 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,9%. Europa, ¿cómo viene? Con subidas para el futuro del DAX del 0,4, del 0,26 en París, el Eurostock subiendo el futuro un 0,6%. En el plano macro no tenemos referencias todavía. En el plano corporativo, pendientes de Louis Vuitton,
Hoy testificará en el juicio al ex jefe de espionaje francés Bernard Squarcini, Bernard Arnault, el presidente del grupo. También pendientes de Volkswagen, que confirma la venta de la fábrica que poseía con su socio local SAIC en Xianying, y tenemos varios cambios de precio objetivo y recomendaciones para compañías del viejo continente. Me acompaña Tomás García Purriños, que es estratega senior de Asset Allocation en Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y hoy al mercado muy paradito, ¿no? Pendiente de Lagarde, con el pavo y el Día de Acción de Gracias y resaca del dato ayer de inflación. Exactamente, es que además esta semana es rara, porque como hoy cierra el mercado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, mañana abrimos solo media sesión, encima tenemos la temporada de resultados pues ya prácticamente finalizada en líneas generales, tanto en Europa como en Estados Unidos, y los indicadores económicos que se van a publicar pues son relativamente pocos, nos estamos centrando pues eso, en los datos de inflación principalmente, pues nada, poca liquidez, poco movimiento y en general la espera de que durante las próximas semanas vayamos conociendo sobre todo más detalles de la nueva administración estadounidense, que es lo que podría determinar quizá las perspectivas para 2025. Y mientras tanto, pues nada, tranquilidad y momentum. Menos en la renta fija francesa, ¿no? Que ahí hay un poquito más de baile y tensión que en el resto de la deuda periférica en Europa. Sí, así es. En general la prima de riesgo es un reflejo de la actual incertidumbre política en el país y en ese sentido realmente es muy complicado realizar predicciones en el corto plazo de qué podrá ocurrir o qué no, porque dependen de decisiones y de acuerdos que son imposibles de predecir. Así que la única fórmula es cautela, que traducido en lenguaje de mercados financieros, diversificación y coberturas. ¿Tú crees que el año ya está hecho para lo que es renta variable? ¿O eso es lo que quisiéramos todos, cerrar con estas excelentes rentabilidades? A ver, a mí no me gusta pensar que los años son de 12 meses o que los gestores se plantean el año en 12 meses, porque al final las obligaciones son continuas, ¿no? Casi todos los días hay que recuperar de nuevo la cartera o tener convicción en la cartera en la que estás invertido. Dicho esto, lo cierto es que el año se termina en diciembre y sí que hay cierta sensación pues de que faltan datos para poder hacer predicciones con mayor certidumbre y por lo tanto la gente lo que está haciendo, los inversores lo que están haciendo principalmente es cerrar los resultados en un año que ha sido relativamente bueno. Lo que más miedo da de cara a 2025 es el tema de aranceles y el efecto en inflación y también en crecimiento, como ha señalado hoy Christine Lagarde. Es que, claro, lógicamente, los aranceles son un tema complicado porque nosotros ya sabemos por el anterior mandato de Trump que para él es una fórmula o un modo de negociación, ¿no? Entonces, genera mucha incertidumbre porque no conoces los datos y no se pueden hacer los ajustes económicos rápidos que serían necesarios para que los mercados financieros estuvieran más tranquilos en este sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de China, cuando habla de aranceles del 10%, de incrementar los aranceles, está hablando de doblar los aranceles actuales. Esto, lógicamente, tendría un impacto en la producción muy fuerte. Entre 2018 y 2019 estamos hablando de casi 100 puntos básicos de Producto Interior Bruto que China ralentizó tras la imposición de los nuevos aranceles, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, estas cosas generan mucha incertidumbre en el mercado y probablemente ese sea quizá uno de los mayores riesgos de cara a 2025, sí. Muy bien, pues Tomás García Purriños desde Santander Asset Management, gracias por ese análisis y a por el jueves. Un abrazo. Buen día. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.